Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. A ver, en nuestra primera hora quisiera avanzar en vocabulario. Por favor, les pido que tengan a la mano el resumen de Ferrater Mora. Bien. A ver, hemos visto epistemología y gnoseología. Veamos de dónde se origina el nombre de la disciplina de hermenéutica. A ver, viene del griego hermeneia. Bien, busquemos en qué página está. En la parte del griego. En la página 5, profe. Ya, gracias. Bien. Gracias. A ver, Denise. Sí, profe. Por favor, lea, tenga la bondad. Ya. A ver. Primariamente, expresión de un pensamiento. De ahí, explicación y, sobre todo, interpretación del mismo. Ya, gracias. Bien, entonces tenemos tres significados. Quisiera quedarme con dos de ellos. El primero es importante. ¿Sí? A ver. Expresión del pensamiento. ¿Sí? Bien, entonces creo que esto está bastante claro, pero sin embargo, explicitemos cuál es el trasfondo de todo esto. En primer lugar, se supone que hay por lo menos dos personas que tratan de entablar una comunicación. Puede ser en persona o a distancia, separado por el tiempo. Es decir, nosotros, por ejemplo, con respecto a los antiguos, con unos 2.300, 2.500 años de distancia, por una parte está lo que uno quiere decir. Eso está en el plano de las intenciones. ¿Sí? Y no siempre la expresión lingüística de ese pensamiento van a coincidir, se van a ajustar el uno al otro al 100%. Puede ser que al momento de escribir, inadvertidamente, por varios motivos, podría ser ambigüedad de las palabras o falta de claridad de la escritura, ese pensamiento no se plasma, no se manifiesta tal como era en la escritura. Y posteriormente, quien lee ese mensaje puede entenderlo de otra manera. ¿Sí?
Entonces, cuando decimos que hermeneia en primer lugar, o sea, primeramente, eso es como, o bien puede ser el significado central, o tal vez el más antiguo. En cualquier caso, están ahí dos cosas, ¿sí? Cronológicamente, primero tenemos un pensamiento, y luego ese pensamiento se vehicula a través del lenguaje. Nosotros hablamos, ¿sí? Y se supone que hablamos un idioma común, pero bueno, en el habla hispana tenemos nosotros varios países, desde la patria madre España hasta las excolonias, y dentro de cada país hay sus diferencias, ¿sí? Seguramente cada país enriquece ese idioma con regionalismos, ¿sí? Y a veces una misma palabra puede tener distintos significados de un país a otro, ¿sí? Eso simplemente añade una problematicidad a la comprensión de lo que uno dice, ¿sí? Bueno, entonces, pasemos al segundo significado. Después, esta palabra germeneia significó explicación, ¿sí? A veces uno se expresa de una manera muy sucinta, lacónica, que no está claro lo que uno dice, y por lo tanto nos dicen qué quiere decir. Y cuando nosotros ahondamos, damos más detalles, eso es una germeneia. Y finalmente, de este segundo significado sale el tercero, que es el de interpretación, ¿sí? Bien. Ahora, se interpretan las palabras de alguien, lo que dijo, y eso puede estar en versión escrita, por ejemplo, en un libro, en un texto. La interpretación, por lo tanto, trata de aclarar o describir lo que quiso decir un autor, ¿sí? O un escritor. Bien, eso tiene que ver con el sentido de las palabras o de un discurso, de una oración, y detrás de eso hay seguramente una serie de reglas que se han ido acumulando a través de los años. Bien, entonces, quedémonos en resumen con estos dos significados de germeneia. En primer lugar, expresión del pensamiento, y de ahí, interpretación, ¿sí? Bien, a partir de esta raíz tenemos nosotros la palabra hermenéutica, ¿sí? Recuerden que encima de la épsilon está el espíritu áspero, y al latín ese espíritu áspero se transcribió por la H. Y nosotros, como por hablar una lengua que es heredera del latín, también tenemos esa H, ¿sí? Bien, entonces, veamos, voy a pedir a un estudiante que tenga la bondad de leer. A ver, Estefanía Tenesaca. Dígame, profe. Lea la definición de Hermenéutica. hermenéutica, por favor. Ya. Hermenéutica, el arte o la ciencia de la interpretación. Interpretación o averiguación del sentido de las expresiones empleadas por medio de un análisis de las significaciones lingüísticas. Ya, gracias. Ya. Bien, entonces,
fíjense cómo inicia el Ferrater Mora la descripción del significado de hermenéutica. Nos da dos opciones, arte o ciencia. Y pongamos nosotros disciplina. ¿Sí? No voy a pretender que sea exclusivamente una disciplina filosófica, voy a dejar abierto, porque podría también pertenecer a la lingüística. Entonces, pongamos una disciplina, ¿sí? Que estudia la interpretación. ¿Sí? Bien, entonces, de estos dos significados, el más importante de Germeneia es el segundo, el que está al final. Si quisieran ustedes asociar Germeneia con una sola palabra en español, es interpretación. De ahí que hermenéutica signifique el estudio sistemático, regulado de la interpretación. ¿Y, qué tiene que ver con qué tiene que ver la interpretación? Principalmente con el sentido de las expresiones. Por lo general son el sentido de textos escritos. ¿Sí? El libro el más famoso con respecto al cual se han dado varias interpretaciones es la Biblia. Los antiguos, bueno, y los medievales trataban de interpretar las obras de Aristóteles, por ejemplo, la Ética a Nicómaco, la metafísica, la física, ¿sí? Son textos que pueden tener varias interpretaciones. Recuerden que la imprenta es un invento del Renacimiento tardío, comienzos de la modernidad. Antes los textos se copiaban a mano. Y puede ser que por cansancio del copista o por su falta de profesionalismo, no ponía atención y cambiaba las palabras. Sabemos que a veces dos palabras pueden parecerse muchísimo y solo varían en una sílaba, en dos letras, ¿sí? Y tal vez por el apuro o qué sé yo, otras razones, no siempre tenemos el mismo texto de una obra. Piensen, por ejemplo, para volver a la metafísica de Aristóteles, podemos tener, bueno, yo no sé exactamente cuántos manuscritos se conservan de la metafísica, pero supongo que son más de 10. Podrían ser más, menos. Lo cierto es que no contienen la misma literalidad. Lo que en un códice, en un rollo, se dice algo, en otro dice otra cosa. Entonces, ¿qué quiso decir Aristóteles? ¿Cuál es el texto auténtico, el texto originario? ¿Sí? Tenemos dos versiones del libro. Entonces, ¿cuál seguimos? ¿Cuál es el que más se ajusta, el que es más consistente con el resto de las obras de Aristóteles? Esos son problemas que estudia la hermenéutica. Para eso hay que tener ciertos principios para determinar, bueno, en primer lugar, cuál es el texto original y después, qué quiso decir. ¿Sí? Bien, entonces, la interpretación tiene que ver con la determinación del sentido de las expresiones.
Ahora, piensen sobre todo ustedes en la cuestión de la traducción. Los textos de Aristóteles están escritos en un griego un tanto diferente del griego que empleó Platón. Y no se diga que con respecto al griego de hace unos 200 años, del siglo V antes de Cristo. Las lenguas evolucionan y pensemos nosotros en lo que sucedía en el Renacimiento, siglos XIV a XVI. Teníamos nosotros la Biblia en traducción latina, pero el original, el Nuevo Testamento está en griego, el Antiguo Testamento está en hebreo, pero no había en lenguas vernáculas, como por ejemplo el italiano, el alemán o el inglés. Recién por el siglo XIV se empezó a traducir la Biblia. Y obviamente ahí nos topamos con problemas de qué palabra emplear para expresar lo que está en el original. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra iglesia frente a la palabra comunidad. ¿Cuál de ellas calza mejor con el sentido del texto original? Ese es un problema de hermenéutica. Entonces, se han ido desarrollando varias técnicas, pero a nivel filosófico hay problemas que hay que tratar de resolver. Y sobre eso trata la hermenéutica. ¿Sí? Bien, pasemos a otra palabra. Veamos, a ver, la palabra pragmática. O sea, en la medida en que la hermenéutica tiene que ver con el sentido de las expresiones, podemos decir, pertenece a la filosofía del lenguaje. ¿Sí? Otra de las ramas de la filosofía del lenguaje es la pragmática. ¿Sí? Entonces, para eso veamos qué significa pragma. Veamos en la letra pi. A ver, tal vez en la página 11. ¿Ya? A ver, página 11. Ya voy a pedir a un estudiante que nos lea. A ver. Estefanía, ¿estaba ahí? Sí, profe. Estefanía, usted ya leyó la Germeneia, ¿no es cierto? No, profe, leyó la otra chica. A ver, entonces, Estefanía, ¿puede usted leer? Sí, profe. A ver, pragma, por favor. Pragma, ya. Ya, a ver, es... Estamos en la página 11. En el texto antiguo, profe, está en la página 21, tal vez tú tienes ese texto. A ver, no, debe ser en la página 20, en la página 11. En el texto que nos dio el profe en el curso anterior, ahí le tenemos en la página 21 al final. A ver. ¿No encuentra?
A ver. Nicole, Sí, profe. ¿puede leer pragma? Ya. Un hecho natural, fenómeno, proceso o humano. Ya, gracias. Bien. Bien, entonces, verán, ay, perdón, hay un mensaje aquí. Ya. A ver, verán, entre paréntesis está factum res gesta. Pongamos eso, ¿sí? ¿Es igual? A ver. Verán, una norma de pronunciación de latín, la G en latín siempre se pronuncia como G suave. No leamos esta palabra como gesta, que es la pronunciación castellana, sino gesta, como si estuviera después de la G una U, gesta, res gesta. ¿Sí? Y factum significa hecho. ¿Sí? Y res gesta, cosa hecha. ¿Sí? Bien, entonces, bien, hecho en el sentido tanto natural como humano. ¿Sí? Ahora, leamos la siguiente palabra, que es simplemente el plural de pragma, y es la siguiente entrada en el diccionario, pragmata. A ver, Paula, Sí, profe. lea, por favor. Ya, profe. No sé si, ¿qué palabra era? Me perdí. Pragmata, Ya, profe. debajo de pragma. Sí, hechos, las cosas que han hecho los nombres, los asuntos, los negocios humanos. Ya, pero dice que han hecho los hombres, no diga nombres. ¿Sí? Ya, ponga atención. Gracias. Entonces es simplemente el plural de pragma. ¿Sí? Noten esto, la terminación en alfa es para neutro plural. ¿Sí? Bueno, eso, no siempre al pasar de un idioma a otro se conserva el mismo género. ¿Sí? Bien, entonces, pragmata son los hechos. ¿Sí? Bien, ahora... Ahora, pero aquí me interesa el calificativo que se repite en esta definición, y es la cuestión de que no interesa tanto los hechos naturales cuanto los humanos. Bien, y detrás de un hecho humano está una intención. Se quiere conseguir algo con las acciones. ¿Sí? Fíjense, dice los negocios humanos, algo en lo que uno se ocupa. ¿Sí? Ahí puede ser, por ejemplo, piensen ustedes en un vendedor, un negociante, un mercader, o en un activista, por ejemplo, político, en un periodista, hay evangelistas que van golpeando la puerta anunciando el evangelio. ¿Sí? Esas son cosas que interesan a la gente y
pasan su vida haciendo esas cosas. Entonces, para designar esas ocupaciones, esos hechos humanos, los griegos utilizaban esta palabra pragmata, ¿sí? De acuerdo, entonces, para que ustedes relacionen, ¿sí? Ambas palabras, simplemente la primera está en singular, la segunda está en plural, pero el significado es el mismo, ¿sí? Aquí en pragma, recuerden que también la palabra incluye hechos naturales, como podría ser una erupción, un maremoto, ¿sí? Esos es un pragma, ¿sí? Pero para relacionar esta raíz con la disciplina de la pragmática, necesitamos reducir el significado de ambas palabras a lo que es el mundo humano, ¿sí? Entonces, para terminar este grupo, avancemos hacia pragmática, ¿sí? Byron. Sí, profe. A ver, no se demore. Lea, por favor, pragmática. Ya. Pragmática. Una de las dimensiones de la semiótica que estudia la relación existente entre los signos y los sujetos que los usan. Ya, perfecto. Gracias. A ver, pero... A ver, estoy buscando... Leamos. Ya, gracias. Dice, una de las dimensiones de la semiótica, pero todavía no hemos visto semiótica, perdón, es un error mío. Tenemos que ver qué es la semiótica. Bien, pongamos, entonces es es una disciplina que estudia ¿qué cosa? La relación entre los signos y el uso que hacen de ese signo los hablantes, ¿sí? Bien. Es una disciplina. Nuevamente, no es cuestión puramente filosófica, también puede ser lingüística, al igual que la hermenéutica. Dejemos abierta la posibilidad. No es monopolio de los filósofos el estudiar la pragmática. Entonces, es una disciplina también abordada por los lingüistas. Es una disciplina que estudia la relación entre un signo y los hablantes que lo usan, ¿sí? Ya. Bien. Verán, entonces, tenemos... Veamos, cuando estudiamos el lenguaje, podemos o relacionarlo con la realidad o con los sujetos, ¿sí? Con las personas. Entonces, tenemos ahí tres elementos.
Bien. El lenguaje está compuesto de palabras, oraciones. Ahí está un discurso. ¿Sí? Ahora, para explicar ese lenguaje, podríamos nosotros apelar o recurrir a la realidad, o sea, al ser, a los objetos, o al sujeto. Eso es algo que puede ser mental, a la comprensión que tiene un sujeto. Ahora, veamos, y aquí no es solamente un sujeto individual, podemos hablar de intersubjetividad. El lenguaje es un asunto social. Los que usan el lenguaje están acá, en el mundo humano. ¿Sí? Voy a poner sujetos en plural. ¿Sí? Si no es solamente un sujeto, ¿sí? Quien tiene una lengua es una comunidad, una sociedad. ¿Sí? Y por lo tanto ahí tenemos varios individuos. Bien, ahora, la pragmática está relacionada, bueno, los signos del lenguaje están acá. ¿Sí? Los signos son, por ejemplo, palabras como lo que tienen ustedes tras de mí en el pizarrón. Esos son signos, estoy utilizando un lenguaje. Ahora, para estudiar el lenguaje, yo podría, o bien, por ejemplo, relacionar esos signos con las entidades, con el ser, con la realidad, con el mundo, con el universo, o relacionarlo con los sujetos. Lo que hace la pragmática es estudiar esa relación entre lenguaje y los usuarios. ¿Sí? Es lo que puse acá. ¿Sí? Entonces, y se supone que los sujetos actúan, son agentes, ¿sí? Quieren hacer algo, ¿sí? Tienen intenciones, tienen planes de vida, etc. Y eso puede ayudar a explicar el lenguaje, ¿sí? Entonces, ese es el objeto de estudio de la pragmática, la relación entre un signo y los sujetos que usan ese lenguaje, ¿sí? Bien, ahora, se nos pasó la palabra semiótica. La pragmática es un capítulo, una rama de la semiótica. Entonces, veamos el significado de esa palabra, que también tiene origen griego. Vamos a la sigma. ¿Sí? Antes de ver semiótica, repasemos su raíz griega, el semeion. ¿Sí? En la página 12. ¿Sí? A ver, Cristel. Sí, profe. Lea semeion. Es el segundo punto. Tiene dividido entre griego y latín. O, vaya, le pido que lea esta palabra, semeion. ¿Tiene a la mano? No, profe, lo que pasa es que yo tengo el libro anterior y estoy buscando. Está en la 24, Cris. Gracias, Juan. Ya. No se demore. Ya. Signo, una señal especialmente verbal por medio de la cual se representa algo. Gracias.
Ya. A ver, entonces... Bien, entonces, con una palabra es signo. ¿Sí? Pero, a ver, dice, el signo puede ser, bueno, dice también una señal. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, a ver, fíjense, en español nosotros tenemos una palabra compuesta cuya primera raíz se origina acá, y es la de semáforo. ¿Sí? ¿Qué es un semáforo? Lo que lleva una señal. ¿Sí? Eso es literalmente, etimológicamente, el significado de semáforo. Lo que trae, lo que lleva una señal. ¿Sí? Sabemos que el semáforo tiene 3 luces, rojo, naranja y verde. ¿Sí? El verde es una señal de que los peatones o los automóviles pueden seguir su camino. ¿Sí? El rojo significa alto, pare, ¿sí? No continúe. Y el amarillo es transición. Esas son señales a través de los colores. ¿Sí? Es un signo. El foco amarillo, el rojo, el verde son signos, pero no lingüísticos. ¿Sí? También es un semeion, ¿sí? Un signo. Digo, entonces, ustedes saben, hay malas señas que se puede hacer como insulto. También es un semeion. ¿Sí? No me pidan que reproduzca, ustedes imagínense. ¿Sí? Signo, entonces, especialmente verbal, que representa algo. ¿Sí? A ver. Y fíjense, por favor, en esta palabrita. Representar es una palabra compuesta de el prefijo re, ¿sí? Y presentar. ¿Sí? Una representación no es lo mismo que una presentación. ¿Sí? Nosotros en una foto estamos representados, en cambio, lo que ustedes ven en la pantalla, en sus pantallas de sus aparatos que estén usando, esa es una representación. No soy yo en persona. Yo estoy presente en mi casa, pero en sus pantallas estoy representado. ¿Sí? Y obviamente se puede tomar una foto. Eso es una foto es un signo. ¿Sí? Bien, al igual que, y con esto termino, les voy a dibujar un signo y ustedes me dicen qué representa. ¿Sí? ¿Qué es esto? A ver, un ratito. Ya. ¿Qué es esto? ¿Está claro qué es esto? Una casa. ¿Una casa? Sí. Representación de Una una vivienda. casa. ¿Sí? A ver, bien. Ok, ya no tengo tiempo para... a ver, si me dan unos segunditos, les voy a traer otro signo. ¿Sí? Disculpen, no encuentro. Después del receso empezamos la siguiente hora con eso. A ver, finalmente para terminar esta primera hora, pasemos a semiótica, que se deriva de semeion, ¿sí? Semiótica. A ver, voy a empezar una nueva ronda de preguntas. Leslie. Sí, profe. Tenga la bondad, lea semiótica.
Semiótica. En autores contemporáneos, ciencia general de los signos. Ya, gracias. Bien. Ciencia que estudia los signos en general, ¿sí? Bueno, entonces, bien, a ver, para terminar, sí, discúlpenme, hay una tercera palabra que forma parte de esta familia, cuya raíz es esta de semeion, y es la palabra semántica. Sí, con eso acabamos esta primera hora. Veamos, semántica. ¿Sí? Tania, a ver, no está aquí. Luis. Ya, profe. Tenga la bondad. Semántica. Ciencia que se ocupa de los signos en su relación con los objetos designados. Estudia las diversas relaciones de las palabras con los objetos designados por ellas. Se ocupa de las significaciones de las palabras. Perfecto, gracias. Bien, entonces terminamos con esto, ¿sí? Vean, tiene la misma raíz, ¿sí? Semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras, ¿sí? Ciencia que estudia el significado de las palabras, ¿sí? Ahora, pero ¿y cómo entender el significado? ¿Sí? La tendencia general de la semántica es hacia conectar el lenguaje, pueden ser palabras sueltas, puede ser una oración, ¿sí? O un discurso, un texto en general, ¿sí? El habla, el lenguaje, ¿sí? Lo que hace la semántica cuando estudia el significado es tratar de conectar esas palabras con algo entitativo, ontológico, es decir, con el ser, con las entidades. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí una S de semántica y, en cambio, para la flecha de la derecha, la que relaciona el lenguaje con los usuarios, ¿sí? Eso es, ¿qué disciplina era? La pragmática, ¿sí? Entonces, con eso terminamos. Ciencia que estudia el significado de las palabras. Y eso es los objetos designados, ¿sí? ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que digo, ¿cuál es el significado de la palabra teléfono? ¿Sí? Bueno, esta es una abreviación, ¿sí? ¿Cuál es el significado de esta expresión? Es esto que tengo en mis manos. Este objeto es el significado de esta palabra, ¿sí? Bien, o sea, pero digo, esa es la tendencia mayoritaria de cómo comprender la semántica, ¿sí? O sea, si ustedes en algún texto se topan con algo diferente, no se sorprendan. Sabemos que
los filósofos utilizan las palabras de modo diferente. Lo que yo les he dado es el uso común o mayoritario de lo que es la semántica, ¿sí? Entonces, a diferencia de la pragmática, lo que hace la semántica es conectar lenguaje con realidad, con las entidades. En cambio, la pragmática, más bien, con el uso que hacen los sujetos con respecto al lenguaje, ¿sí? Y cuando decimos uso, ahí nos metemos con la cuestión de las intenciones, los propósitos, etcétera, etcétera. Bueno, algo que es subjetivo o intersubjetivo, pero es diferente a lo que tiene que ver con lo que es independiente del sujeto, ¿sí? El lado real, ¿sí? Bueno, entonces con esto vamos a suspender nuestra primera hora y hagamos un descanso de unos 7 minutos. A las 3:15 volvemos para la segunda parte, ¿sí? Gracias. A ver, queridos estudiantes, puse en pausa el video antes de terminarlo porque quiero darles un ejemplo más de lo que estábamos conversando. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación, ¿sí? Quizás para algunos de ustedes ya esta actividad que voy a realizar ya la vieron, y si es que ese es el caso, les pido que por favor no participen. Para ustedes, para quienes ya conocen este ejercicio, no va a ser una novedad, y más bien les pido aguántense las ganas de participar para que más bien sus compañeros lo hagan, ¿sí? Por favor, quiero que ustedes me digan qué es lo que tenemos aquí. ¿Sí ven? A ver, por favor, creo que está claro. ¿Qué es esto? Por favor, alguien que me diga la respuesta. ¿Qué tenemos aquí? Una impresión. Un guineo. Ya, ahí tengo 2 respuestas diferentes. ¿Es esto un guineo? No, es la impresión de un guineo. Ya, es una foto de un guineo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es esto de acá? Un guineo. ¿Y esto de aquí? Una impresión. Una imagen. Ya, una representación, ¿sí? Entonces, esto es un signo, ¿sí? Fíjense, aquí tengo un signo. Esto es una señal, semeion. En cambio, este es el objeto, ¿sí? Obviamente, ¿qué representa esta foto? Esto que tengo en mis manos. Es una fruta, ¿sí? Obviamente, si ustedes están trabajando con niños de preescolar o primero de básica, cuando les preguntan, ¿qué es esto? Toditos van a responder, un guineo. Y el profesor se extraña, ¿sí? No esperaba que esa respuesta, y el profesor les desafía. Entonces, coman el guineo. Y todos hacen el ademán de comer y ¡ay, qué rico! Esa es la imaginación, ¿no? de los niños. Entonces, creo que cuando estamos tratando de ver la diferencia entre el signo y objeto, entre semántica y semiótica, bueno, todas esas cosas, está clarísimo que lo que tengo en mi mano derecha es una representación y lo que tengo a la izquierda es un objeto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de este signo? El objeto que tengo acá. ¿Qué es lo que estudia la semiótica en general o la semántica en particular? ¿Sí? Bueno, entonces con esto terminamos nuestra primera hora.